Año 2023. Adaptaciones de los relatos más retorcidos de Junji Ito. Y aquí estamos, listos para sumergirnos en esta antología de horror, uno de los estrenos más esperados para los seguidores del terror japonés. El primer episodio, Los extraños hermanos Hikisuri, la sesión espiritista. Un inicio peculiar. Si conoces la obra de Junji Ito, quizás te preguntes por qué eligieron esta historia para abrir la serie. No es precisamente una de las más impactantes. Ni siquiera es la primera de los Hikisuri. En realidad, la historia original comienza con el novio de Narumi, Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, Netflix. Así que si llegas sin haber leído el manga, lo primero que verás es a esta familia quemando un maniquí en el patio. Y te preguntarás, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues bien, es un guiño a la historia anterior. Un detalle que jamás explican del todo, un mal movimiento para una introducción. Pero avancemos. Conozcamos a los Hikisuri, una versión deforme, desagradable y completamente disfuncional de la familia Adams. Kazuya el mayor con 19 años. Luego está Yoko de 18, Shigoro de 16, Narumi de 14, Hitoshi de 10 y Masako la menor con apenas 8 años. 6 hermanos unidos por lazos de sangre y un desprecio mutuo que lo inunda todo. A diferencia de los Adams, cuya excentricidad esconde afecto, los Hikisuri son un desastre de manipulación, egoísmo y abuso. Y Kazuya es el peor de todos. Se cree el patriarca. Al amanecer, antes de partir a trabajar, su familia se inclina ante él con palabras de gratitud. ¿La verdad? Se recuesta en un banco del parque y duerme hasta el anochecer. No necesita un empleo. La familia heredó dinero, pero sostiene esta farsa para hacerles creer a sus hermanos que deben ganarse el sustento. Un acto de pura hipocresía. Y aquí es donde todo comienza. Kazuya, en su eterno escape de responsabilidades, tropieza con Sachillo, una joven fotógrafa obsesionada con capturar imágenes de presencias invisibles. Se dice que en el lago frente a ella, muchos niños se ahogaron, y espera que las siluetas de aquellos perdidos queden atrapadas en sus fotos. Kazuya, siempre al acecho, la observa como una presa fácil. Se acerca, la halaga. Le cuenta que su casa está plagada de fenómenos inexplicables y la invita. «Podrías capturar algo auténtico allí», le dice. Aquí surge la primera discrepancia con el manga. En la historia original, Sachio es mucho más escéptica. Duda. No deposita su confianza en Kazuya con tanta facilidad. Pero en esta adaptación, cede sin resistencia. Apenas opone objeción, un giro que debilita la trampa de Kazuya y hace que todo se perciba menos creíble. Hasta este punto, la historia acomoda sus piezas, pero algo no termina de encajar. La atmósfera. Junji Ito es un arquitecto del miedo, un creador de angustia latente, de ese terror que se arrastra bajo la piel. Pero aquí, la dirección resulta desconcertante. Los encuadres carecen de la composición opresiva del manga. Los colores se perciben apagados, sin matices que refuercen la inquietud. Falta ese juego de luz y penumbra que transforma lo grotesco en una visión realmente perturbadora. Y los personajes, aunque se esfuerzan en replicar los trazos de Ito, la animación los deja atrapados entre lo burlesco y lo macabro, sin definir completamente ninguna de las dos facetas. El arranque es incierto. La historia tiene potencial, sí, pero la ejecución genera dudas. ¿Era la elección ideal para inaugurar la serie? Difícilmente. El novio de Narumi habría servido como una entrada más orgánica al mundo de los Hikisuri. Aquí, en cambio, se inicia con la continuación, con una escena fuera de contexto y una protagonista que con alarmante facilidad acepta adentrarse en una casa repleta de desconocidos. No es un desastre, pero tampoco un golpe certero. Apenas cruzamos la primera puerta, y con Junji Ito sabemos que lo verdaderamente aterrador aún aguarda. Es curioso cómo la comedia puede ser el umbral del horror. En este episodio, los hermanos Hikisuri nos arrastran a su mundo deformado, donde la normalidad es solo un engaño, y las cenas familiares se sienten como pólvora a punto de encenderse. Desde el instante en que Sachio cruza la puerta con su cámara, la tensión se instala como un huésped que nadie invitó. Captura imágenes con la ligereza de quien ignora el terreno que pisa. Pero Kazuya sí lo comprende. Su incomodidad se enreda con una ira latente cuando Shigeru irrumpe en escena, imponiendo su presencia con una vulgaridad sofocante. No es simple rivalidad entre hermanos, es un territorio marcado, un intento de supremacía disfrazado de burla. Y Kazuya, que la llevó a la casa con un propósito muy distinto, siente su posición resquebrajarse. El resentimiento acumulado explota en la cena.
Kazuya, incapaz de contenerse, arremete contra su hermano. No es solo lo ocurrido con Sachio, es el conjunto. Su estridencia, su torpeza, su mera existencia. La casa Hikisuri no es un hogar, es un campo minado. Y entre los gritos y las afrentas, Masako, la menor, se derrumba en llanto. Su sufrimiento es otro, más hondo, más antiguo. Ver a Sachio capturar con su cámara las tumbas reavivó una herida que jamás cerró. Ella ansía ver a su madre, necesita una señal, una respuesta. Kazuya, desesperado por imponerse, toma la peor decisión posible, invocar a los muertos. El ritual comienza. Sachio regresa con su pareja, y lo que parecía un engaño se retuerce en algo inesperado cuando Shigeru comienza a expulsar una sustancia densa y opaca. La atmósfera se vuelve irrespirable. Sus ojos se vacían de toda humanidad. La voz de su padre se abre paso desde su garganta implacable. Acusa a Kazuya de ser una sanguijuela, de fallar en su deber como pilar de la familia. La sentencia es clara. El control pasará a Shikaro. La furia de Kazuya explota. Huye del ritual trastornado y en su arrebato patea la tumba de sus padres. ¿Un acto de desafío? ¿O quizá una negación desesperada? Pero el horror no termina ahí. Mientras tanto, Sachio revela las fotografías y lo ve. No son simples imágenes. Son pruebas de que la mansión Hikisuri es un hervidero de entidades atrapadas. Y el núcleo de aquella presencia espectral no es otro que el tercer hermano, Hitoshi. Algo denso lo envuelve, lo impregna. Paralelamente, su pareja, más incrédulo, analiza el supuesto ectoplasma del ritual y expone la verdad. No es más que harina de trigo. Un fraude. La traición es doble. No solo jugaron con los muertos, sino que lo hicieron con una mentira. Cuando Sachio lo enfrenta, su desprecio es absoluto. No quiero volver a verlos jamás. Para ella, los Hikisuri son farsantes sin redención. Para Kazuya, otra herida abierta. Su furia se desborda de la única forma que conoce, la violencia. Se lanza contra Shigeru buscando venganza, castigo, algo que le devuelva el control. Pero el horror aún guarda su jugada más cruel. Hitoshi, el hermano más silencioso, el más relegado, de repente se convierte en el epicentro de lo imposible. Algo comienza a brotar de su boca. No es un alarido, no es vómito. Es un resplandor dorado que se retuerce y se condensa hasta moldear un rostro inconfundible. Su padre, no una simple silueta, no un engaño. Es su espíritu, tangible y enfurecido. Se abalanza sobre ellos, los persigue a través de la casa. No hay refugio. Cuando el resplandor finalmente se desvanece, un destino queda sellado. La tumba profanada de los Hikisuri engulle la última huella de aquel rostro paterno. Y entonces, como si despertara de un letargo, Hitoshi abre los ojos, ingenuo. ¿Qué sucede? El episodio se clausura en un punto muerto entre lo absurdo y lo perturbador. Una exhibición grotesca, un desfile de emociones corrompidas. Junji Ito juega con la comedia macabra, pero ¿realmente funciona como el umbral de su antología? La crítica se fragmenta. Muchos consideran que los hermanos Hikisuri son la peor elección para recibir a quienes se aventuran en este universo. Su tono inasible, esa fusión entre lo ridículo y lo ominoso, no encarna el auténtico terror de Ito. No hay una angustia que se aferre a los huesos. No hay un miedo que crezca como una sombra al acecho. Más bien, un delirio de horror disfrazado de sátira, como un episodio olvidado de la familia Addams, deformado en una pesadilla. El apartado técnico no contribuye del todo. La animación, aunque cumple su función, no logra capturar la minuciosidad ni la perturbadora esencia del trazo original de Ito. Hay instantes en los que el diseño de personajes pierde impacto, y la dirección de ciertas escenas pudo haber intensificado la sensación de inquietud. Sin embargo, el doblaje japonés es un acierto. Las voces transmiten la enfermiza dinámica de los hermanos sin caer en excesos innecesarios. ¿Fue un episodio fallido? No del todo. Hay algo hipnótico en la decadencia de los Hikisuri, en su espiral de ruina y autoengaño. Pero, como introducción al universo de Junji Ito, existen relatos mucho más contundentes. Historias que condensan a la perfección su terror psicológico, su capacidad de transformar lo cotidiano en una pesadilla insalvable. Quizá la serie debió iniciar con Los globos colgantes, una de sus narraciones más perturbadoras, o con La mujer de al lado, que captura un horror más insidioso y psicológico. En su lugar, apostaron por los Hikisuri, y el resultado divide opiniones. Para algunos, un comienzo desconcertante. Para otros, la prueba de que Junji Ito también sabe moverse entre lo grotesco y lo absurdo sin desprenderse por completo de su esencia macabra.